Hola, muy buenas, bienvenidos a este Epígrafe 2, nuestro tema, factores psicológicos básicos asociados al tratamiento de personas con VIH. Los integrantes del grupo vamos a hablar acerca de esta nueva etapa. Introducción. El presente epígrafe aborda los fundamentos estadísticos necesarios para el desarrollo del estudio, incorporando conceptos básicos de probabilidad, distribución normal y técnicas del muestreo. Estos elementos permiten comprender y sustentar metodológicamente el análisis de los datos utilizados en la investigación. Fenómeno aleatorio. Un fenómeno aleatorio es aquel cuyo resultado no puede predecirse con certeza. En el estudio sobre factores psicológicos en personas que viven con VIH, variables como el nivel del estrés, apoyo social, adherencia al tratamiento, horas de sueño o estado emocional son fenómenos aleatorios porque sus valores, pueden variar entre individuos y momentos. Muestra espacio S. Es el conjunto de todos los resultados posibles en un fenómeno aleatorio en la investigación. Cada variable tiene su propósito espacio muestral según su tipo. Cualitativas nominales, categorías sin orden, género, estado civil, cumplimiento del TAR. Ordinales, categorías ordenadas, apoyo social, estrés percibido, estado emocional. Cuantitativas discretas, valores enteros, dosis olvidadas, años desde el diagnóstico. Cuantitativas continuas, valores numéricos continuos, horas de sueño, tiempo de autocuidado. El espacio muestral permite anticipar los posibles resultados antes de observar los datos. Suceso aleatorio. Es cualquier conjunto del espacio muestral en el estudio. Los sucesos pueden ser presentar un nivel específico de estrés, clasificarse en un estado emocional determinado, mostrar conductas de adherencia o no adherencia, permanecer en un grupo de características psicosociales particulares. Los sucesos permiten analizar condiciones relevantes para el tratamiento y bienestar psicológico. Definición clásica de probabilidad: cuando todos los resultados son equiprobables. La probabilidad de su suceso se define como PA, número de casos probables, número de casos posibles, aunque en investigaciones sociales los resultados no suelen ser equiprobables. Esta definición sirve como base conceptual en el análisis aplicado del proyecto. Las probabilidades se estiman a partir de frecuencias observadas, lo que corresponde a la probabilidad empírica. Mi nombre es Carolina Evia. Voy con la siguiente diapositiva para mi compañera. Distribución normal de probabilidades, características y propiedades. Es un modelo estadístico que describe cómo se distribuyen los datos alrededor de un valor central. Tiene forma de campana, en ella coinciden media, mediana y moda en el centro. Se usa para variables cuantitativas continuas como horas de sueño. Estudio. Factores psicológicos básicos asociados al tratamiento de personas que viven con VIH. Variable analizada, horas de sueño por noche. Muestra, 60 personas. Software utilizado, Jamovi. Resultados descriptivos, media, 7 horas de sueño. Desviación estándar, 0.998 horas. Interpretación: el promedio de sueño se encuentra dentro del rango recomendado para adultos. Ejercicio. Este gráfico representa la distribución normal de horas de sueño en una muestra de 60 personas. La media es de 7 horas y la desviación estándar de 0.998. El área sombreada muestra que el 68.4% de las personas duermen entre 6 y 8 horas, lo que confirma que los datos se concentran alrededor del promedio. En conclusión,
La distribución normal ayuda a interpretar los datos de salud y bienestar de forma clara y confiable. Teoría del muestreo, fórmula del cálculo de tamaño de la muestra. En primer lugar, es necesario diferenciar la población finita de la infinita. Se habla de población finita cuando se conoce el número total de unidades, n, que la conforman, mientras que se considera infinita cuando el tamaño es tan grande o indeterminado que no resulta práctico identificar cada unidad. En los estudios de nuestro grupo, por ejemplo, la población de interés fueron los 60 casos de personas con VIH registrados en la base de datos. Por tanto, n va a ser igual a 60 y la población es finita. El tamaño de muestra se calcula con fórmulas basadas en la distribución normal, nivel de confianza deseado y el margen de error, precisión, para una población infinita o muy grande. La fórmula básica para estimar una proporción poblacional es la que se ve a continuación, donde Z A dividido para 2 es el valor crítico de la distribución normal estándar para el nivel de confianza elegido. Por ejemplo, 1.96 para el 95% de confianza, que es la proporción esperada del atributo en estudio. 1 menos P va a ser igual a Q. E es el margen de error tolerado. Los parámetros se definen como N es el tamaño muestral buscado, N mayúscula, tamaño de la población, solo usado en población finita. Z, puntuación crítica normal, por ejemplo, 1.96 para el 95% de confianza. E, margen de error máximo tolerable, precisión deseada. P, proporción poblacional esperada del atributo estudiado. P va a ser igual a 0.5 si se desconoce, pues se maximiza el producto P por Q y da el N más conservador. Q, complemento del P, es decir, Q va a ser igual a 1 menos P. Cuando la población es finita, N conocido, se aplica además la corrección por finitud para ajustar la muestra. La fórmula corregida es la siguiente. Este ajuste reduce el tamaño requerido cuando n es pequeño. En la práctica, la corrección finitud se aplica especialmente si la muestra sería más del 5% de la población, facción del muestreo grande, ya que la variancia muestral disminuye en poblaciones finitas. Ahora procederemos con ejemplos numéricos. Se aplica estas fórmulas al estudio de factores psicológicos en pacientes con VIH. N va a ser igual a 60. Supongamos que queremos estimar la proporción de pacientes con alto nivel de estrés en un muestreo simple y creemos que P va a ser igual a 0.30, como en nuestros datos, que es 18 de 60. Ese 0.30 se saca dividiendo el 18 para 60. Tomamos una confianza del 95%, que sería la Z, que va a ser igual a 1.96, y un margen de error de E, que va a ser igual a 10, que sería 10%. Población infinita. La fórmula sin corrección da 80.7. Esto quiere decir que es más de lo que nosotros tenemos. Y en la población finita, que es número 60, ahora aplicamos la corrección y nos daría 34.7, que en la práctica necesitaríamos 35 sujetos. Proseguimos con la interpretación. Según estos resultados, para n igual a 60 con P de 0.30 y un 95% de confianza y un 10% de error, calculado cae en 35, aproximadamente el 58% de la población. Esto significa que sería necesario estudiar una muestra muy grande para alcanzar ese nivel de precisión. Si hubiésemos usado sin corrección el supuesto infinito, habríamos obtenido 81, lo cual es imposible, mayor que n. La corrección finita da un valor realista. A su vez, una muestra menor, por ejemplo 20, como en nuestro muestreo sencillo, resultaría en un margen de error mucho mayor. De hecho, aproximando la fórmula inversa, con N20 obtendríamos un error de muestreo en proporción de estrés alrededor de más 16%, lo cual es demasiado alto. En resumen, la fórmula ajustada muestra que para poblaciones pequeñas se requieren proporciones muestrales
amplias para lograr alta precisión. Si se aceptara un error mayor, por ejemplo 0.15 o 0.20, n sería menor. Con E15 resulta 25 y con E20 apenas 17, acercándonos a la muestra real de 20. Esto ilustra como un error de estimación grande que permite reducir el tamaño de muestra exigido. Como conclusión de esto, tenemos que la elección de la fórmula adecuada, finita o infinita, debe basarse en el conocimiento de n. En poblaciones finitas pequeñas es imprescindible aplicar la corrección por finitud. Los resultados numéricos destacan que en una muestra pequeña, en este caso 20, en nuestro caso arroja un error de muestreo relativamente elevado. Por tanto, para el diseño muestral del estudio es clave balancear el margen de error tolerado con los recursos disponibles, siempre considerando estas fórmulas fundamentales en la teoría del muestreo. Seguimos con la parte del muestreo aleatorio simple con nuestra compañera Adriana. Va a hablar un poquito del tema del muestreo, un poco de la definición y un poco de la asignación dentro del estudio. La determinación del tamaño de la muestra se estableció seleccionar una muestra de 20 casos, considerando los objetivos del estudio y la viabilidad del análisis estadístico, por lo que el tamaño de la muestra fue igual a N20. Para la asignación de códigos a la población, a cada individuo de la población se le asignó un número consecutivo del 1 al 60, con el fin de identificar de manera única a cada caso y facilitar el proceso de selección aleatoria. Se empleó el muestreo aleatorio simple debido a que este método garantiza que todos los individuos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados, reduciendo así posibles sesgos en la selección. Se seleccionaron 20 números distintos sin reemplazo, lo que significa que cada número elegido correspondió a un único individuo y no puede ser seleccionado nuevamente. Como podemos observar en la siguiente tabla, detallamos los casos que usamos para la conformación de la muestra final. Los números seleccionados fueron 21, 23, 25, 27, de 2 en 2. Los casos asociados a estos números para la conformación de la muestra final del estudio, la cual fue utilizada para el análisis posterior. Los conjuntos de sucesos que utilizamos fue el estrés alto, el olvido de dosis, un buen estado emocional y los grupos psicosociales específicos. ¿Qué es el muestreo estratificado? El muestreo estratificado es un método de selección de muestras en el que la población se divide en grupos más pequeños llamados estratos, los cuales comparten una característica común. Una vez definidos los estratos, se extrae una cantidad de individuos de cada uno, asegurando que todos los grupos estén representados en la muestra final. Este tipo de muestreo es muy utilizado en investigaciones psicológicas y de salud porque mejora explicaciones y reduce errores al comparar grupos. Tenemos la descripción de la base de datos utilizada en Jamovi. La base de datos cargada en Jamovi corresponde a personas que viven con VIH e incluye variables como género, estado civil, cumplimiento del tratamiento antirretroviral, nivel de apoyo social, estado emocional general, nivel de estrés percibido, años desde el diagnóstico, horas de fatiga diaria y horas de sueño nocturno. La población total representada con la N está conformada por 60 participantes, lo cual se observa directamente en el número de filas del archivo en Jamovi. Para aplicar el muestreo estratificado se debe elegir una variable adecuada. En este caso se seleccionó la variable género debido a que es una variable categórica clara, presenta más de un grupo y es relevante para el análisis psicológico y emocional. Por lo tanto, cada categoría de género se considera un estrato independiente y al observar en la tabla que el género en Jamovi se obtuvo la siguiente distribución. Como estrato, como género, tenemos género 1, género 2 y género 3. Y como número de casos representados con la N, tenemos en género 1 24, género 2 26 y género 3 10, dándonos un total de 60.
Cada estrato representa un subgrupo dentro de la población total. Y esto nos confirma que hay 3 estratos y población total N igual 60. En la definición del tamaño de las muestras, para efectos de este ejercicio, se decidió trabajar con una muestra de 30 personas. Este tamaño es adecuado para análisis descriptivos y comparativos en Jamovi. Como aplicación del muestreo estratificado proporcional, se utilizó un muestreo estratificado, lo que significa que la cantidad de sujetos seleccionados en cada estrato es proporcional a su tamaño a la población. La fórmula que aplicamos fue NI igual NI sobre N por N, donde NI es el tamaño del estrato, donde N es la población total y donde N es el tamaño de la muestra. Siguiente diapositiva, por favor. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos el cálculo por estrato. Utilizando la fórmula mencionada anteriormente, tenemos que en NI, que es el tamaño del estrato, nos da 24, dividido para la población total 60 y multiplicado por el tamaño de la muestra 30, dándonos un estrato o un género 1 igual a 12. Asimismo lo hicimos con el estrato 2 y el estrato 3. Como resultado final del muestreo estratificado tenemos entonces de la muestra N 12, 13 y 5. La suma de los casos seleccionados en cada estrato coincide con el tamaño total de la muestra. De cada estrato se seleccionan los casos de forma aleatoria o sistemática. En esta aplicación práctica dentro de Jamovi, analizamos diferencias en estado emocional, estrés percibido o cumplimiento de tratamiento antirretroviral entre géneros. Evitar que un grupo domine los resultados por tener más participantes y obtener conclusiones más confiables y representativas. Una vez seleccionados los casos por estrato, se puede continuar con estadísticos descriptivos, tablas de frecuencia, gráficos comparativos, modelos correlacionales o regresión. El muestreo estratificado permitió seleccionar una muestra representativa de la población total registrada en Jamovi, garantizando la inclusión proporcional de los distintos géneros. Este procedimiento fortalece la validez del análisis estadístico y resulta especialmente pertinente en estudios psicológicos relacionados con la salud y el bienestar emocional. Bueno, hemos venido hablando un poco acerca de las definiciones, acerca de las teorías de probabilidad. Justamente hemos visto varios ejercicios y también la parte gráfica, ¿no? Hemos venido hablando de la parte del muestreo estratificado y ahora vamos a hablar del muestreo conglomerado. Este tipo de muestreo es un tipo de muestreo heterogéneo, ¿no? La definición, ¿no? Muestreo probabilístico donde la población se divide en grupos naturales o conglomerados, lo que estamos hablando de heterogéneos, que son diversos en las características de interés. Esto es lo que difiere al estratificado, ¿no? Selección, se eligen conglomerados completos, no individuos aislados. Su característica principal es que los conglomerados son internamente heterogéneos y similares entre sí. La aplicación ideal para poblaciones amplias o dispersas. Facilita la recolección y el análisis de datos. En la aplicación del caso, aquí vemos, ¿no?, que hemos elegido por el género dos conglomerados. El conglomerado 1, que tiene que ver con el género 1 masculino, y el conglomerado 3, el género 3, que tiene otros. Pues, ¿no? Aquí vemos en la primera gráfica, vemos mucho más amplio, ¿no?, que para el conglomerado 1 tenemos, género 1, 30 registros, mientras que para el conglomerado 3 tenemos 8 registros. Aquí podemos ver la diferencia con los filtros en Jamovi, ¿no? Bueno, vemos otras características más, por supuesto, el tamaño de cada conglomerado. Vamos a hacer la comparativa, ¿no? En el conglomerado 1, masculino, tenemos 30 personas, y en el conglomerado 3, las 8 personas. Recapitulando, ¿no? La variable cuantitativa es las horas de sueños promedios, que es lo que estamos analizando. En el género masculino, un promedio de 7.1 horas, y en el género otro, un promedio de 7.3 horas. La variable cualitativa, el cumplimiento del tratamiento antirretroviral, ¿no? Masculino, un cumplimiento de 70, ¿verdad? Y el otro cumplimiento para el otro género es el 75%. La variable ordinal, estado emocional general. Masculino, mayor frecuencia en estado 3, muy bueno. Y en el género otro, mayor frecuencia en estado 2, regular. Un poquito para analizar la parte de las comparativas con estas diferentes variables. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? En el muestreo conglomerado, que el criterio de agrupación
es de género, por supuesto, ¿no? Conglomerados seleccionados, masculinos y otros, que son los dos géneros, análisis realizados, variables psicológicas y de cuidado, autocuidado. Hallazgos claves, las diferencias entre el estado emocional, similitud en cumplimiento del tratamiento y la ventaja que nos permitió el análisis grupal según un muestreo individual de toda la población. Esto recauda todo lo que hemos venido hablando sobre el estudio que hemos venido planteando y sobre los diferentes métodos que hemos venido aplicando para medir los estados psicológicos de los pacientes con HIV. Más adelante vamos a seguir hablando de otras definiciones, también ejemplificando justamente con nuestra data hecha en Jamovi, con todo la data categórica y la data cualitativa y cuantitativa, por supuesto, y vamos a seguir viendo mucha más información donde vamos a seguir evaluando y ratificando el estudio que estamos haciendo. Nosotros somos el grupo 3, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta etapa.